Buenas tardes, buenas noches a todas y todos los quienes nos acompañan. Eh, para mí es un gusto estar esta noche aquí, sobre todo moderando este panel tan importante que da inicio a un ciclo de, de mesas sobre temas relacionados con política exterior feminista, y diferentes temas que agobian a nuestro continente. El día de hoy, que hablaremos del cambio climático, es importantísimo para nosotras porque las principales afectadas en los cambios climáticos son las mujeres, ¿verdad? Más o menos el 80% de las personas refugiadas climáticas son mujeres, los efectos que tiene el cambio sobre el climático sobre las mujeres son inmensos, ¿verdad? Aumenta la pobreza, es el problema del agua, que las mujeres son las encargadas, las mujeres son la mayoría de las víctimas de los desastres naturales y la gran inseguridad alimentaria que se plantea. Yo no voy a tomar más tiempo porque no voy a hablar aquí. Entonces, sí decir que en este panel nos van a acompañar Carla Arias Orozco, Evelyn Martínez Mejía y Lorena Pérez Roa, cuyas semblanzas voy a leer cuando empiece cada una de ellas a hablar. Y sin más, le paso la palabra a Dorotea López Giral, directora del Instituto de la Universidad de Chile. Gracias, Silvia. Siempre un gusto compartir el panel contigo. Quiero darles a todos y a todas las bienvenidas, como ha señalado Silvia, y agradecerles su participación en estos diálogos. Como bien señalaba Silvia, es un principio de diálogos y agradecer a aquellos con quienes estamos organizando estos diálogos, al Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador, al Centro de Investigación de la Mujer de la Universidad de Costa Rica y al Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de Guatemala, y particularmente a la profesora Carla Arias, quien ha coordinado este evento desde la Cátedra Centroamérica del Instituto de Estudios Internacionales. Como ya señalaba Silvia, sin duda es muy relevante discutir estos temas, que en este primer encuentro eh, eh, hablaremos sobre los distintos temas de la política exterior feminista para luego proceder a migración y a seguridad en los siguientes diálogos, y ojalá y sean los primeros de muchos que vayamos organizando, porque sin duda, después de todas las abominables estadísticas que vemos sobre el inmenso número de años que nos va a costar cerrar las brechas de género, lo que el COVID, o la pandemia del COVID retrasó el avance que habíamos hecho de alguna manera o que se habían logrado en las distintas sociedades. La mujer sigue siendo muy vulnerable ante todos estos desafíos y sin duda hay una brecha que cerrar y una brecha en la que la academia tiene un llamado, y ese llamado lo tenemos cada una de nosotras y ellos, pero también sin duda la academia tiene esa responsabilidad. Y bueno, a pesar de que nuestras regiones a veces o nuestros países parecen distantes, los problemas son bastante más comunes de los que creemos. Así que les deseo mucho éxito en este y en todos los diálogos, y va a ser un gusto escucharlas y aprender de ustedes. Agradecer mucho también a nuestras panelistas. Evelyn viene un poco retrasada, y a Lorena porque hoy es feriado en Chile, así que la hicimos trabajar en feriado y se agradece particularmente. Así que muchísima suerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dorotea. Bueno, entonces yo paso a introducir nuestra primera panelista, que es Carla Arias Orozco. Carla es economista de la Universidad Centroamericana José Simeón Canas, de la UCA El Salvador, máster en Economía Aplicada a Políticas Públicas por la Universidad de Alberto Hurtado de Santiago de Chile, Master of Arts en International Political and Economics Development de Fordham University de Nueva York. Actualmente coordina la Cátedra Centroamérica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Por 11 años laboró en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, donde se desempeñó en diversos cargos, tanto en la sede como en el servicio exterior. Fungió como segunda secretaria ante la Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas y fue ministra consejera en la Embajada de El Salvador en Chile.
Adelante, Carla, por favor. Estás muteada. Voy a presentar pantalla, compartir pantalla. Déjame. No. No te escuchamos, Carla. Carla, no te escuchamos. Oh, tengo el audio, ¿me escuchan? ¿Hoy sí? Ya, tenía Ya, cerrado el sí. micrófono. Ah, ya, ok. Bueno, antes que todo, voy a empezar diciendo que es indiscutible la relación que existe entre los modelos de desarrollo y la degradación ambiental. Como sabemos, la estrategia tradicional de crecimiento siempre ha estado basada en el uso intensivo de recursos naturales. Y obvio que esto cada vez ha sido más controvertido, pues este ritmo de crecimiento es muy cortoplacista y que no impide los costos ambientales a medio y largo plazo. Es decir, que ha existido siempre una dicotomía entre naturaleza y sociedad, en la que en la búsqueda del desarrollo se justifican los diversos modos de sobreexplotación de la naturaleza, y desde ese punto de vista queda totalmente anulada la posibilidad de entender la naturaleza como sujeto de derecho. En verdad, es vista como que el ser humano puede controlarla y manipularla con tal de conseguir el crecimiento. Las necesidades son infinitas, los recursos limitados, y no siempre esa eficiencia económica se traduce en las necesidades sociales de igualdad y justicia. Esto ya en los Objetivos de Desarrollo del Milenio se indica cuando se hace un llamado a cambiar estos modelos de consumo y de producción, sobre todo ante la crisis climática. Y ya los informes del Grupo de Trabajo Intergubernamental alertan que estos modelos de desarrollo impactan, ¿verdad?, en el cambio climático, en la viabilidad y los costos de limitar emisiones. Y además las acciones de mitigación van a ser más durables y profundas si toman en cuenta y son diseñadas en un contexto de desarrollo, equidad y erradicación de la pobreza. En este sentido, podemos hablar de cambio climático y género. Cada vez hay más estudios que evidencian los nexos entre cambio climático y género. Es indiscutible y reconocido los impactos diferenciales. El acceso a los recursos productivos ambientales amplifican las desigualdades de género existentes, pues las mujeres suelen tener la responsabilidad principal de abastecimiento de agua y combustible, y por lo tanto los cambios en su disponibilidad debido a sequías y escasez inducidas por el clima o por estos modelos de desarrollo extractivo, afectan el tiempo y el nivel de esfuerzo requerido para recolectar, asegurar, distribuir y almacenar estos recursos. Y hay algunos estudios, ¿verdad?, para el Istmo Centroamericano, donde indica que en los sectores más vulnerables a los impactos del cambio climático son aquellos que dependen del agua. Además, las mujeres y las niñas suelen soportar la mayor carga de trabajo doméstico y el cuidado no remunerado. Esta dependencia de las mujeres, que se ve agravada por las limitaciones de movilidad, de poder de decisión, falta de autonomía, las afecta de manera más desproporcionada ante distintas emergencias ambientales. Por ejemplo, como se vio ahora y lo comentado Rotea, en épocas de crisis, la mujer es la que primero se ve afectada, vuelve a la esfera doméstica porque vuelve a su papel de cuidadora. Se ha comprobado en algunos países que las desigualdades de acceso al crédito y título de propiedad en el sector rural, como la degradación de medios de vida, también hace que las mujeres que trabajan en el sector agrícola se vean mucho más. Como un dato importante, en El Salvador solo el 11.5% de mujeres agropecuarias son propietarias de la tierra. Por otra parte, hay unos estudios de la OIM donde dice que la falta de planificación y gestión con perspectiva de género intensifica la experiencia de pobreza, de violencia, discriminación y desigualdad socioeconómica. Esta mayor vulnerabilidad de las mujeres rara vez se debe a una sola causa, más bien es el producto de intersección de procesos sociales que da como resultado desigualdades en el estatus socioeconómico e ingreso. Las personas que son socialmente, económicamente, culturalmente, políticamente, institucionalmente marginadas, son especialmente vulnerables ante el cambio climático
y también ante algunas respuestas de adaptación y mitigación. En Centroamérica, al finalizar los diversos conflictos internos en la región, como parte de las estrategias de desarrollo, se toman medidas económicas para implementar el modelo neoliberal. Esto dio lugar a la privatización de sectores públicos y a la apertura comercial que lideró la agenda internacional. En este marco, la atracción de inversión extranjera significó una competencia importante entre los países para ofrecer los mejores incentivos a empresas privadas, garantizar proyectos de gran envergadura que pudieran generar empleo y dar respuesta a algunas demandas más urgentes después de estos conflictos, es decir, la pobreza y el desempleo. De hecho, dichas legislaciones hasta la fecha otorgan incentivos fiscales, franquicias arancelarias y otros alicientes como, por ejemplo, salarios mínimos muy bajos. Como resultado de estos procesos de apertura y búsqueda de recursos, muchas empresas extranjeras se instalan en la región, como son las empresas maquileras y las empresas que se pueden catalogar como extractivistas, ya sea hidrocarburos, minerales, energía, agroexportadoras de fruta, como son el caso de la piña en Costa Rica. Entonces, con el afán de competir por esta inversión extranjera directa, los países se enfocaron en la cantidad y no en la calidad, y esto lo llevó a descuidar condiciones sociales y medioambientales necesarias en una región extremadamente vulnerable. Evelyn va a hablar un poco más sobre el impacto de esta inversión extractivista, pero no quiero dejar de decir que ya hay algunos estudios donde se refleja que estos proyectos locales y regionales de energías renovables, agrocombustibles y proyectos de reforestación no son neutrales al género. Por ejemplo, en Honduras, algunos proyectos de energía fotovoltaica generan la tala de grandes cantidades de bosque, y esto hace que las mujeres, ¿verdad?, tengan que caminar grandes distancias para la búsqueda de leña. Además, ya hay algunos estudios de la OIT donde alerta que estos cambios tan rápidos en el mercado laboral de energías renovables puede también profundizar las diferencias de género. Por ejemplo, en algunos países avanzados, las mujeres en el sector de las energías renovables solo representan el 20-25%. No puedo no hablar de las maquilas, sobre todo para la región. En El Salvador existen 17 zonas francas con una gran presencia de maquilas que generan 85,000 empleos, donde el 80% son mujeres. Se caracteriza por ser un sector con condiciones laborales precarias. Debido al alto componente en materia prima importada, su contribución al Producto Nacional es menos significativo de lo que se estima. O sea, el aporte dinamizador de este sector en otros sectores de economía en términos de compra y venta de insumos, demanda intermedia en materia prima nacional es reducido. Esto refuerza la tesis que la maquila es un régimen arancelario cuya contribución al crecimiento económico es limitada. Aquí les pongo la foto de el índice de complejidad económica que hace Harvard, que son las exportaciones del año 2023 de El Salvador. Entre más verde es más complejo el sector, los productos que exporta El Salvador, y entre más clarito, más café, es que son niveles de complejidad muy pocos. La mayoría de las exportaciones de El Salvador están centradas en maquila y en servicios. Y uno podría decir que después de todos estos años de apertura comercial y de promesas en las zonas francas, El Salvador aún no ha logrado salir del subdesarrollo. Obviamente hay muchas otras variables, pero sí quiero reflejar el impacto que ha tenido la maquila, la inversión extranjera en este sentido. No ha logrado diversificar sus exportaciones y agregar mayor valor. O sea, sigue siendo una economía poco compleja, ¿verdad? Se espera que entre más complejo y mayor valor agregado, mayor crecimiento. Hay bajos niveles de complejidad y grandes demandas sociales y altamente vulnerable al cambio climático. Y solo para reforzar esto, ¿verdad? En El Salvador, el 53% de la población son mujeres, el 54% trabaja en el sector informal, el salario promedio son $31 y la canasta básica ampliada es de 408. El 66% de las mujeres ocupadas no está cubierto por el sistema de seguridad social y en las zonas rurales el 45% se dedica al quehacer doméstico. Además, en la parte ambiental, el 90% de las aguas superficiales están contaminadas, 48% de tierras tienen grandes restricciones de uso agrícola por erosión, el 95% de la población se encuentra bajo condiciones de riesgo.
y el 88% de las viviendas no cumplen con los requisitos mínimos de calidad. Hay impactos acumulativos ante el cambio climático y estamos ante un panorama complejo, una crisis, yo diría, ecosocial. Y bueno, ya para terminar, se ha primado la cantidad y no la calidad. Hay impactos diferenciados. En los hitos extractivos, la violencia directa, como la exacerbación de desigualdades estructurales, se vuelve rutinaria. Las zonas francas no hay encadenamientos con las economías locales y además el empleo que generan es muy precario. Las mujeres no logran salir de la pobreza. Sin duda, los costos ambientales de empresas agroextractivas son altos y perdurables en el ecosistema. Las políticas de comercio e inversión no son neutrales desde el punto de vista de género. El abuso fiscal es un problema económico mundial. Aumenta las desigualdades entre países y dentro de ellas. La entrada de inversión extranjera directa puede dar lugar a oportunidades para las mujeres, pero también puede exacerbar disparidades. Entonces, esta dinámica propia de la globalización y de capital transnacional ha reforzado en los países subdesarrollados, como el nuestro, el patriarcado y la degradación ambiental. Política exterior feminista. Bueno, existen varios ámbitos de acción: multilaterales, política comercial, inversión, seguridad y defensa, cooperación, cultura organizacional, acuerdos bilaterales, asistencia consular. ¿Dónde está el poder? ¿Quién toma las decisiones? ¿Hay mujeres representadas en todos los niveles? Bueno, este es un paradigma que está en construcción, pero la idea es que ponga en el centro la igualdad de género y los derechos humanos. O sea, no solo mira al Estado como actor relevante de relaciones internacionales, sino que incorpora e incluye a los y los actores locales, que desde su conocimiento y su propia realidad pueden contribuir a la solución de los dilemas del desarrollo en sus propias comunidades. Es una política que evalúa el impacto de género que puede tener toda acción o acuerdo internacional, prestando atención a las comunidades vulnerables. Al incorporar el género a estos estudios de economía, seguridad, cambio climático, migración, en realidad lo que se hace es que se cuestionan los parámetros patriarcales y excluyentes en la toma de decisión a nivel local y en los ámbitos multilaterales. Es decir, que el enfoque feminista de política exterior debería cuestionar nociones prevalentes en torno al interés del Estado. Se da paso de esta forma no solo un proceso cuestionador de los saberes establecidos, sino principalmente transformador. Y en ese sentido se esperaría que se traduzca en cambios estructurales. Si bien los enfoques feministas son relativamente recientes en las relaciones internacionales, han estado sobre todo enfocados en materia de lucha por la paz. Es importante reconocer que el esfuerzo que ya han realizado varios países para impulsar la política exterior feminista ha sido importante, pero aún es un debate abierto. ¿Qué implica una política exterior feminista? ¿Qué significa desde el feminismo una política exterior feminista? Algunos estudios reflejan que la política exterior feminista debería ser decolonial, es decir, poner al centro la interseccionalidad, reconfigurar los órdenes normativos, asumir la diversidad y abogar por un universalismo no occidental, basado en el diálogo de saberes y la agencia de mujeres del sur global. Por otra parte, algunos feminismos han tildado que la política exterior feminista de algunos países está dentro del feminismo de carácter liberal, defiende los derechos humanos y la agenda de igualdad de género, busca mejorar la eficacia y la efectividad, busca mayor representación de las mujeres en las instituciones y procesos decisorios. Por ejemplo, como Suecia, con las 3 R's en inglés: derechos, representación y recursos. Pero no transforma la política de siempre, ya que ofrece un enfoque integrador en lugar de transformador en la política exterior. La realidad es compleja, como podemos ver este dibujo. Vivimos en un mundo globalizado e interdependiente. O sea, las aproximaciones lineales no trastocan las raíces de los problemas. La política exterior basada en derechos humanos debería promover la solidaridad, la cooperación global, liderazgo de mujeres y asegurar la coherencia de política. Conocer la necesidad de los grupos vulnerables e incluir sus voces, entendiendo complejidades internas y dinámicas globales. El trabajo en red, enfatizar la sustentabilidad, interseccionalidad, diversidad, lo relacional, la disminución de las vulnerabilidades frente a múltiples riesgos, prevención de crisis, resolución de conflictos a través del diálogo, la inclusión, la representación de distintas identidades en todos los niveles. Una política exterior feminista que pone al centro la igualdad de género
Realmente debería pensar en modelos de desarrollo alternativos en cuyo centro esté la dignidad humana y la sostenibilidad de los ecosistemas comunes. O sea, la sobrevivencia misma depende de que los países se enfrenten y resuelvan exitosamente los problemas asociados con el cambio climático y la sustentabilidad ambiental con enfoque de género. O sea, valorar los aportes que ha hecho en este sentido el ecofeminismo, desde la lucha de la tierra como una expresión de la lucha por los cuerpos de las mujeres, y otras líneas de pensamiento como son el post-extractivismo, el buen vivir, economía del cuidado. Y aquí cito a Andrés León Araya, donde él nos dice que pensar el desarrollo sostenible, según el cual el crecimiento económico sostenido se puede combinar con una conservación de la naturaleza si se aplican arreglos tecnológicos y de gestión adecuados, en realidad se estructura en torno a la inadvertibilidad percibida del capitalismo y la economía de mercado como una estructura organizativa básica del orden social y económico. De este modo, lo que debería ser un debate político para todos, qué producir, cómo y para quién, se ve desplazado por un campo técnico-político. Son cosas que la política exterior feminista también debería estar pensando. O sea, si hay evidencia que los megaproyectos extractivistas reproducen estereotipos patriarcales y degradan el medio ambiente, debería pensar qué inversión extranjera ingresa al país, revisar la arquitectura fiscal, quién hace justicia en relación a las y los activistas asesinados ambientales. ¿Existe un Estado de Derecho? No toda inversión extranjera directa es beneficiosa ni cualquier intercambio comercial. ¿Cómo fortalecer las instituciones para que el Estado responda a los intereses del bien común y no a los intereses políticos electorales o a grupos económicos transnacionales? Por otra parte, en el ámbito multilateral se requiere un trabajo interinstitucional colaborativo para la definición de posiciones y crear mecanismos para escuchar a la sociedad civil. Existe una desventaja clara en la negociación con países cuyas delegaciones son grandes, una política exterior de Estado y con recursos, o sea, veto player. Se necesita más estudios para medir los impactos diferenciados de los proyectos de cooperación, tratados de libre comercio, inversión extranjera en la región. O sea, sin duda se debe seguir en la línea de dotar de espacios y más oportunidades a mujeres de llegar a cargos de poder en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales, internacionales, y además de dotar de recursos y financiar los cambios a largo plazo. Y bueno, para finalizar, algunas ideas de por qué para mí es importante una política exterior feminista. Primero, porque a pesar de todos los acuerdos existentes sobre igualdad, aún la pobreza tiene rostro. La igualdad de género es un factor crucial para el desarrollo económico. O sea, puede contribuir a reducir la pobreza y a niveles más altos de capital humano para generación futura. Porque el cambio climático nos hace cuestionarnos los modelos de desarrollo y nuestra relación con la naturaleza. Es urgente repensar la sociedad que queremos. Agua, pobreza, corrupción, migración son conceptos en relación directa con Centroamérica y la vulnerabilidad de las mujeres. Creo que se deben consolidar los logros alcanzados y evitar retrocesos en materia democrática, participación ciudadana, igualdad y justicia. Pero sobre todo porque la violencia sigue siendo parte de nuestro cotidiano a todo nivel y el silencio sigue siendo perpetuado por estructuras de poder. El filósofo, una cita, filósofo argentino Enrique Dussel sobre terminología entre emancipación y liberación explica: se emancipa el hijo para ser como el padre, ser lo que ella era. Por lo tanto, el esclavo se libera para estar en un mundo nuevo en el que nunca estuvo. Y haciendo un poquito de analogía, podríamos decir que la mujer tiene que liberarse de una construcción social que nos ha definido lo que somos y lo que deberíamos ser. Por lo tanto, debemos seguir un camino que nos lleve a la liberación, es decir, a la autodeterminación, a la autotransformación, siendo nosotras quienes definamos en lo que podemos devenir, sin atadura, porque somos mujeres de cambio, somos constructoras de paz y mujeres ávidas de un mundo igualitario y justo. Y yo creo que por eso debemos trabajar por una política exterior feminista. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Gracias por poner sobre el tapete ya las consecuencias de los modelos económicos vigentes y cómo podríamos desde una perspectiva de género alterarlos, cambiarlos y destruirlos. Bueno, ¿está ya Evelyn? Sí. Sí. Nuestra segunda panelista de hoy es Evelyn Martínez Mejía,
Ella es profesora e investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Es economista con estudios de maestría en filosofía, cofundadora de la Comunidad de Estudios Decoloniales del Salvador y es miembro del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista. Adelante, Lore. Muchísimas gracias. ¿Me confirman si me pueden escuchar bien, por favor? Sí, perfecto. Sí, muy bien, gracias. Agradezco a Carla, a Silvia, agradezco a la Cátedra Centroamérica de la Universidad de Chile, al Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador, al Centro de Investigación y Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica y al Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad San Carlos de Guatemala por estar propiciando este encuentro, estos diálogos necesarios sobre los problemas que enfrentamos en la región centroamericana, como lo es el cambio climático, las migraciones y la violencia. Voy a compartirles la presentación, algunas ideas que quiero compartir con ustedes este día. Creo que no, bueno, ahora sí. Creo que ahí se está viendo, ¿verdad? Sí, está empezando a verse. Bueno, yo voy a hablarles un poco sobre lo que está sucediendo en El Salvador, sobre este modelo extractivista, desde una lectura, desde las propias luchas que se están dando por la defensa del territorio cuerpo-tierra, es decir, haciendo énfasis en la lucha que están haciendo las mujeres campesinas, indígenas y las comunidades en El Salvador para defender los bienes comunes. Y para contextualizar lo que está sucediendo en El Salvador, es una realidad muy parecida a lo que está pasando en el resto de la región centroamericana y en Latinoamérica. Primero, esta idea, ¿verdad?, de los extractivismos parten de una racionalidad que contrapone la acumulación de capital contra la reproducción misma de la vida, ¿verdad? La reproducción de la vida humana, la reproducción de los bienes comunes, de los ríos, las montañas. En ese sentido, la naturaleza es vista desde la lógica capitalista como materia prima, como objeto, ¿verdad? Y también el auge de este modelo extractivista en la región también parte porque la región latinoamericana y particularmente la centroamericana es una región altamente estratégica de recursos naturales. La región posee una de las reservas de reservas naturales más importantes de la región, como lo es, por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿verdad? El Yasuní. Centroamérica, ¿verdad? Es una región dotada de, por ejemplo, del oro, ¿verdad? El Salvador, Honduras, después del golpe de Estado que se da en el año 2009, en Honduras se da un aumento de las concesiones de territorios para que las empresas transnacionales pudieran llegar a apropiarse de los ríos, ¿verdad? De los recursos. Y eso que sucede en Honduras en el año 2009 va a significar para Centroamérica también el auge de este conflicto capital-vida, ¿verdad? Donde el agua va a ser un elemento también central en la disputa de estas luchas territoriales, ¿verdad? Y en El Salvador estamos tanto en Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, enfrentando estas luchas territoriales que también están significando persecución para las defensoras y defensoras ambientales. Asesinatos de mujeres y hombres que defienden el territorio, como lo que sucedió también en Honduras, ¿verdad? A la compañera Berta Cáceres,
y la persecución judicial. Por ejemplo, en El Salvador, desde a inicios de este año, en el marco del régimen de excepción, que está vigente desde marzo de 2022, se han capturado varios liderazgos comunitarios que defienden el agua, que se han opuesto históricamente contra la minería metálica en El Salvador. Y bueno, también algo importante a considerar es esta idea que nos proponen esta idea del territorio visto, incorporando la dimensión de la tierra y del cuerpo, ¿verdad? El territorio entendido como cuerpo-tierra, uno de los aportes importantes que nos ha dado los ecofeminismos, ¿verdad? Los diálogos que se establecen entre estas vertientes de los feminismos comunitarios y los feminismos decoloniales, que van a decir que esta racionalidad moderna que establece un mundo binario, jerarquizado, donde se jerarquiza, ¿verdad? La razón por encima de la naturaleza, o la idea de cultura por encima de la naturaleza. Entonces, me parece bien importante también la dimensión, esa idea de defender el territorio, como defender lo que habita, ¿verdad? Las relaciones entre seres humanos, los bienes comunes, la montaña, los ríos, pero también esa idea del territorio como donde habitan y siguen habitando los ancestros y ancestras, y que para ser coherentes con la defensa de la naturaleza debe de defenderse el cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Como también no debe de haberse desconectado. Y repito, es quienes están proponiéndonos esta idea de la defensa del cuerpo territorio, ¿verdad? De esas vertientes de los feminismos que provienen de los feminismos populares, indígenas, afrodescendientes, donde colocan esa idea de la comunidad al centro, es decir, el territorio visto con la posibilidad de sostener y reproducir una idea de nosotros y nosotras, ¿verdad? No desde un sujeto individual, que es lo que coloca la modernidad, el culto al individuo, sino más desde una idea de colectividad, de comunidad. Y precisamente esa idea, ¿verdad?, que nos propone la modernidad sobre lo que entendemos por naturaleza y ser humano, la naturaleza es entendida como recursos infinitos, ¿verdad?, con fines utilitarios y con sentido de valor únicamente si contribuye al beneficio económico y a la valorización del capital. Y eso parte también de esa idea del progreso, ¿verdad? Entendida como un progreso lineal, como un progreso infinito, ¿verdad? En economía neoclásica eso se traduce, por ejemplo, en progreso sinónimo de crecimiento económico, ¿verdad? Sin cuestionar cuáles son las producciones que realmente necesitamos para la reproducción de la vida, cuáles son, por ejemplo, la discusión sobre la duración de los productos, ¿verdad? Si satisfacen o no las necesidades de las personas y el cuidado de la naturaleza. Entonces se asume una universalización de una idea de progreso occidental al resto de contextos, de culturas, de países. Y lo que nos está ocasionando esa idea, ese mito fundacional del progreso lineal, es que el industrialismo acelerado de esta sociedad moderna nos está llevando cada vez más a la muerte de la naturaleza, ¿verdad? El calentamiento global está provocando que las posibilidades de seguir reproduciendo la vida humana y no humana sean cada vez más difíciles. Y por ejemplo, si no se hace nada por reducir esas emisiones de gases a la atmósfera, ha dicho el panel intergubernamental sobre el cambio climático desde hace ya varias décadas, ¿verdad? Que al final de este siglo la temperatura podría aumentar
cerca de los 6 grados centígrados, ¿verdad? 5.8. Y bueno, esto ocasionaría, o ya más bien ya está ocasionando graves desastres medioambientales, ¿verdad? La pérdida del equilibrio natural de los ecosistemas, mayores dificultades para producir los alimentos, la escasez de alimentos hoy por hoy es una realidad que estamos viviendo en nuestros países centroamericanos y en la región, y en definitiva podríamos llegar a un planeta inhabitable, ¿verdad? Donde la vida humana y no humana serían casi imposibles. Y algo también bien importante a tener en cuenta de esta lógica, de este modelo económico neoliberal, eh, con estas fases extractivistas que estamos viviendo, donde hay una suerte de políticas del desarrollo en el sentido que hay una fragmentación de la red de la vida, ¿verdad? Donde se extiende esa brecha, esa separación entre, entre perder, cuando hablo de desarraigo, siguiendo un poco la idea de Rita Segato, es cuando no hay un reconocimiento de la interdependencia que existe entre los seres humanos, es decir, que nos necesitamos, y también la idea de la ecodependencia, ¿verdad? Que somos parte inherente de la naturaleza. Y estas políticas de globalización neoliberal están repercutiendo sobre todo sobre, o se está ejerciendo la violencia sobre el cuerpo de las mujeres y la naturaleza. Dos características de esto es cómo esta economía basada en servicios, en la economía terciarizada, donde se extiende los grandes plantas textiles, ¿verdad? La maquila, donde se requiere mayor fuerza de trabajo femenina, donde se naturaliza que se paguen salarios de sobreexplotación, donde al mismo tiempo que las mujeres sufren violencia laboral, sufren violencia sexual, acoso laboral, eh, y eso repercute directamente sobre sus vidas, sobre sus cuerpos. Y también el extractivismo, ¿verdad? Que significa, ¿verdad?, cómo la región está haciendo, está ejerciendo contra los bienes comunes una apropiación, ¿verdad?, por parte del poder económico transnacional, que significa expulsión de comunidades de sus territorios, que significa que haya una apropiación, ¿verdad?, de los minerales, del oro, del agua, etcétera. Pero también el extractivismo significa apropiarse del saber de los pueblos originarios, patentar contra saberes que no han sido creados de manera individual, sino que tienen una base ancestral milenaria, ¿verdad? Me refiero, por ejemplo, al saber sobre las plantas, saberes sobre los tejidos, sobre la sexualidad, sobre el universo en general, ¿verdad? Y cómo esos saberes también son apropiados para lucrarse con ellos. El extractivismo también incluiría esto. Y dice Gladys Zuzule, ella es socióloga de Guatemala, ¿verdad? Compañera maya. Ella, cuando analiza la situación que teníamos previo a la pandemia, ¿verdad?, las revueltas que se dan en el año 2019 en toda Latinoamérica, en Chile, en Bolivia, en Centroamérica también, ella dice que esas luchas de los pueblos ancestrales mapuches, en las luchas amazónicas, en las luchas de las comunidades indígenas en Guatemala y en México, donde ella residía en ese momento, ella dice que muestran la actualidad que se da entre la confrontación entre comunidad y Estado. Como la comunidad entendida como un sistema histórico, político y económico que pugna por una estructura jurídica, política, económica centrada en el Estado y que tiene como premisa la propiedad privada. En pocas palabras, lo que ella está diciendo que estamos en un momento en que esta confrontación entre la propiedad comunal y la propiedad privada está actualmente instaurada en el debate y en las luchas territoriales de los pueblos.
Y bueno, ¿qué es lo que proponen los pueblos frente a esa colonialidad de poder representada en el extractivismo contra la vida, en los pueblos y la naturaleza? Cómo potenciar esa idea del proyecto histórico de hacer comunidad, ¿verdad? Es algo que me parece bien importante también de cara a estos debates sobre alternativas, ¿verdad? A formas de organización social. ¿Qué significa el hacer comunidad? ¿Cuál es la vigencia y la importancia en el debate de nuestros contextos de crisis multidimensional actual? También quiero rescatar algunos de los aportes que han hecho estas corrientes, como mencionaba, desde los ecofeminismos, los feminismos comunitarios y decoloniales. Desde el año 2007, las mujeres, las mujeres campesinas indígenas que participan dentro de la Vía Campesina Internacional, ellas han colocado el debate, ¿verdad?, en la declaración del 2007 por la soberanía alimentaria. Ellas mencionaban que tanto que la alimentación, ¿verdad?, y la agricultura no se han visto como mercancías y se excluyan dentro de los acuerdos de libre comercio, y que al mismo tiempo que los alimentos, que no se puede concebir a los bienes comunes como los alimentos, el agua, la tierra y el saber de los pueblos como una mercancía, tampoco el cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace o se empieza a plantear el debate de esa idea del territorio, cuerpo, tierra, en el sentido de que hay una racionalidad moderna que atenta o que está atentando contra la naturaleza y los cuerpos de las mujeres? Y en la región, en Centroamérica, ¿verdad? Tenemos un recorrido importante de defensa del territorio cuerpo-tierra en toda la región. Bueno, vuelvo a traer la experiencia y el aporte que nos deja Berta Cáceres, ¿verdad? Y cómo ella logra entrelazar esta idea de que no hay una lucha por encima de otro, sino que están interrelacionadas. Y ella dice que su defensa es por la prevalencia de las comunidades lencas en Honduras, es decir, contra este sistema racista, colonial, extractivista, ¿verdad?, que atenta contra los ríos, que para ellos es visto como un integrante, un hermano, ¿verdad?, para su comunidad y donde habitan los espíritus. Una idea de territorio completamente diferente que nos propone la racionalidad occidental. Y la defensa de las mujeres, ¿verdad?, la lucha antipatriarcal. Y bueno, en El Salvador hemos tenido también la fotografía que presento, que está a la par. Ella es Dora Sorto. Ella fue asesinada en el año 2008, tenía 8 meses de embarazo, era una lideresa de las comunidades de Cabañas que se estaban oponiendo a que la empresa Oceana Gold, una empresa canadiense, se instalara en este territorio para explotar la minería metálica. Cabe decir de que la lucha contra la minería metálica en El Salvador duró aproximadamente 12 años. En esta lucha hubieron 3 compañeros y la compañera de Sorto que fueron asesinados. Y esa lucha terminó en el año 2017, donde se aprueba en la Asamblea Legislativa una ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador, dado que el territorio salvadoreño no es viable la minería, ¿verdad?, por el problema de escasez de agua que tenemos, por el problema de densidad poblacional y las afectaciones al medio ambiente y a la salud de las personas no se iban a corresponder digamos, los empleos que iban a generar, y tampoco los impuestos que iban a dejar no se correspondían con la transferencia de riqueza que iban a hacer a sus países de origen.
También, bueno, hay mujeres y hombres exiliadas en otros países, comunidades, ¿verdad?, enteras que siguen con ese temor de ser despojadas de sus territorios, ¿verdad? Y bueno, también dentro de estas propuestas de reparar el territorio cuerpo-tierra, yo quiero traer la experiencia del feminismo comunitario en Guatemala, que plantea esta idea de las políticas del vínculo frente a esa fragmentación de la red de la vida, cómo reparamos la vida. Y hablan de sanar el territorio cuerpo-tierra. La red de sanadoras ancestrales, ¿verdad?, de la cual forma parte Lorena Capnal, ella rescata mucho esa idea de cómo sanamos la tierra sanando nuestro cuerpo. Y ella menciona que en nuestro cuerpo donde radica la energía vital para seguir vivas, para seguir luchando, para seguir resistiendo. Y que es incoherente una lucha para querer salvar el agua, la tierra, sin salvar el cuerpo de las mujeres, como ambas deben de ir unidas. Y ella plantea también esta idea de cuando sana una, ¿verdad? Sanamos todas, y sana también, sanamos la tierra en reciprocidad. En reciprocidad, ¿verdad? Sanar desde la idea del territorio cuerpo-tierra. ¿Cómo sanamos la tierra? Produciendo de manera agroecológica, cultivando la semilla nativa, cómo ocupamos insumos que sean naturales y no químicos, que contaminen la tierra y que afecten la salud de las personas, ¿verdad? Como también se ha dado con los monocultivos. Por ejemplo, en El Salvador, que tenemos el monocultivo fuerte, la caña de azúcar, donde está deteriorando fuertemente los suelos y está provocando enfermedades renales crónicas de las personas que habitan el entorno, ¿verdad? El problema de la insuficiencia renal. Entonces, ¿cómo cuidar la tierra, sanar la tierra, cuidándola, ¿verdad? De una manera ecológica. Y bueno, ¿cuáles son los proyectos extractivistas que se están dando en El Salvador actualmente? Cabe mencionar que ante todos estos problemas de cambio climático, de sequías que estamos atravesando, de problemas estructurales de la agricultura, es decir, el bajo apoyo que ha tenido la política económica en las últimas décadas, ¿verdad? El sector, frente a toda esta problemática que tenemos, lo que es en lugar de estar potenciando iniciativas, qué sé yo, para la soberanía, lograr la soberanía alimentaria, para garantizar el derecho humano al agua a la mayoría de la población en tanto cantidad y calidad, como protegemos la principal cuenca hídrica en El Salvador, que es el río Lempa, ¿verdad?, que en las últimas décadas ha reducido fuertemente su caudal. En lugar de impulsar estos mecanismos de cuidado a la naturaleza, lo que se está ejerciendo es una fuerte política extractivista, la concesión de permisos ambientales, urbanísticos, represas, monocultivos, y el peligro que se vuelva a reabrir la minería metálica, por ejemplo, en el país. Y cabe decir también que los extractivismos van de la mano con el ejercicio de la violencia, ¿verdad? Con los mecanismos represivos. Y lo quiero recalcar porque lo estamos viviendo, como repito, en este contexto del estado de excepción en El Salvador. Bueno, uno de esos megaproyectos que actualmente están los territorios luchando para que se detenga es el megaproyecto urbanístico Valle del Ángel. Y aquí las mujeres, el movimiento ecofeminista en El Salvador está teniendo un posicionamiento bien importante para que se detenga y visibilizando los riesgos. Es decir,
que al no estar garantizado el agua como un derecho humano, cuando se establecen estos megaproyectos urbanísticos en una planificación de justicia, ¿verdad? En acceso a los recursos, lo que ocasiona es que las comunidades aledañas se queden progresivamente sin el vital líquido. Esto ha sucedido con varias experiencias en varios centros urbanísticos en la región. O el segundo ejemplo, la represa en Sensunapán, que es un sitio sagrado para los pueblos indígenas acá en El Salvador, y que también se están oponiendo para que, es decir, porque eso va a ocasionar fragmentación otra vez de esa idea de lo que han construido como territorio en Sensunapán, y se enfrentan dos lógicas, ¿verdad? Repito, la lógica de ver el recurso hídrico como para fines privados, mientras que para la comunidad ancestral, los pueblos indígenas, significa seguir preservando su vida. Tenemos, bueno, el caso del monocultivo de la caña de azúcar, que ya mencionaba que es uno de los sectores que se le ha dado muchísimo apoyo dentro de los gobiernos en El Salvador, y que está ocasionando problemas, ¿verdad? Problemas en la naturaleza, en la salud. Y cabe mencionar también como alternativas, ¿verdad? Hay algunas alternativas, por ejemplo, como alternativas de mujeres, eh, por ejemplo en Suchitoto, que ante el consumo del azúcar están promoviendo la producción de el dulce de atado, que es una especie de sustituto del azúcar, que es menos contaminante, que se puede producir de manera ecológica y que satisface una necesidad, ¿verdad? Bueno, también la planta fotovoltaica en azúcar, que eso también está trayendo bastantes problemas en el territorio, o lo que está ocasionando el minado del Bitcoin, ¿verdad? Hace 2 años, en el año 2021, se aprueba en El Salvador la ley del Bitcoin, que es una criptomoneda, ¿verdad? Que necesita también, o más bien, trae en ese proceso del minado graves consecuencias ambientales, que ya también se ha estado documentando acá en el país. Y bueno, por último, la minería metálica, que hay bastantes indicios que, a pesar de que tenemos una ley que prohíbe la minería metálica, hay un peligro latente que esa ley sea revertida, y que se instaure, ¿verdad? En el territorio la explotación minera, lo cual sería desastroso, ¿verdad? Para El Salvador. Y bueno, ya para finalizar, yo creo que el debate que se abre desde diferentes, digamos, lugares donde podamos tener incidencia, desde la academia, desde tomadores y tomadoras de decisiones, desde las propias comunidades, de los movimientos feministas, ecologistas, y de los diferentes movimientos sociales, cómo reparamos la red de la vida que ha sido rota, ¿verdad? Que ha sido fragmentada. Y aquí, bueno, pueden surgir de diferentes iniciativas, y cómo generamos solidaridad, ¿verdad? Internacional, porque lo que estamos viviendo en El Salvador, lo que estamos viviendo en la región centroamericana, está sucediendo también en Latinoamérica. ¿Cómo generamos entonces solidaridad transnacional, una globalización desde abajo, ¿verdad? En el sentido de que, eh, repito, las posibilidades de seguir reproduciendo la vida, de cuidar la vida en ese contexto de cambio climático, de, eh, que estamos viendo, ¿verdad? Progresivamente cómo los glaciares se están derritiendo, cómo tenemos esas sequías prolongadas, olas de calor que nunca habíamos experimentado históricamente, donde la posibilidad de producir los alimentos se agota, ¿verdad? Entonces, frente a este escenario de crisis de reproducción de la vida, la pregunta que debemos hacernos todas y todas
es cómo reparamos esa red de la vida, cómo cuidamos la vida que ha sido dañada, que ha sido rota, y nos solidarizamos también con las comunidades y territorios que están luchando, ¿verdad? Para que la vida en sus territorios, pero a nivel global, siga siendo posible. Y bueno, me quedo hasta ahí y voy a estar pendiente también de los comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Evelyn, y muy interesante tu ponencia. Les recordamos a todas y todos que pueden dejar sus preguntas y sus comentarios en el chat del Zoom, ¿verdad? Que de allí los recogeremos. Y bueno, nuestra última panelista, o sea, es Lorena Pérez Roa. Lorena es abogada de la Universidad Gabriela Mistral de Chile, magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Tilburg de los Países Bajos, tercera secretaria de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y punto focal de género ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Adelante, Lorena, por favor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Súper. Muchas gracias a todas y todos por estar acá hoy día hasta ahora, un poco tarde, sobre todo para los que son de Chile, un día feriado. Y gracias, por supuesto, a la Universidad de Chile y los organizadores de este encuentro. Voy a compartir mi pantalla para que me indiquen si es que se está viendo bien. No, no se está viendo todavía. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Se ve bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Listo. Súper, muchas gracias. Bueno, mi trabajo, del cual les voy a presentar, se trata de la política exterior feminista en Chile, el cambio climático, y voy a conversarles un poco sobre la proyección y el impacto que una política exterior feminista podría tener en las negociaciones y abocándome al caso de Chile en particular. Bueno, Chile ya cuenta oficialmente con una política exterior feminista. Esta política exterior feminista fue lanzada muy recientemente, recién el mes de junio pasado, y el objeto de esta política exterior feminista a grandes rasgos es impulsar una política exterior que promueva en sus acciones la igualdad de género y evalúe también las estructuras institucionales que han preservado la exclusión de las mujeres, niñas y diversidades en esta área de nuestro quehacer nacional. Bueno, la verdad es que en Chile el camino hacia la igualdad de género en política exterior ha sido un camino muy largo, que inició su recorrido ya hace bastante tiempo, pero también con distintas velocidades según la materia de la cual se trate, ¿ya? Y de hecho, bueno, por fin en Chile esto ya se convirtió en una realidad, y así nos unimos a otros países del mundo que también están recorriendo este camino y que cuentan ya con una política exterior feminista. Para Chile, la política exterior feminista es reflejo de los avances en materia de derechos humanos que hemos alcanzado, de los derechos humanos de todas las mujeres en toda su diversidad, y viene también a consolidar la institucionalización de estos avances, de manera de evitar que exista algún retroceso. Y por esto entonces se visualiza la necesidad de dotar a la política exterior feminista como una política de Estado, con un mandato que sea uniforme, que sea integral, que sea permanente y que esté basado en un enfoque de derechos humanos y que en lo práctico, por supuesto, logremos desplegar un actuar exterior que sea articulado, que sea coordinado, coherente con estos principios y que también se desarrolle a partir de directrices institucionales que sean explícitas, con objetivos bien definidos, con resultados medibles sobre todo y, por supuesto, poniendo a disposición una institucionalidad nueva y que fortalezca la transparencia y, por supuesto, la rendición de cuentas. Como ideas clave de la política exterior feminista de Chile, puedo contarles que existen algunas ideas claves que son súper importantes. En primer lugar,
La política exterior feminista de Chile reconoce que las brechas de género son un obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, como por ejemplo para la participación de las mujeres en la construcción de las democracias más representativas, y a la vez estas brechas son limitantes para el desarrollo de nuestro país. La política exterior feminista también entiende que avanzar hacia la igualdad de género es una obligación jurídica, y es una obligación jurídica que emana de los tratados internacionales que han sido celebrados por nuestro país. Es también un compromiso político derivado de distintos instrumentos multilaterales y que dan cuenta de una trayectoria internacional consistente en pos también de este objetivo. Nuestra política exterior feminista también establece la igualdad de género como un objetivo estratégico y un eje transversal del quehacer de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otra parte, también busca incidir en aquellas instancias multilaterales y bilaterales también, donde se aborda el tema de los derechos de las mujeres, los adolescentes y las niñas, y por supuesto con el propósito de contribuir y reforzar a la gobernanza global y regional para asegurar la protección y promoción de su dignidad y su autonomía. La política exterior feminista de Chile también es una política que está alineada con las políticas y las prioridades nacionales en materia de igualdad de género, y resalta también la igualdad de género como un valor que es un valor democrático, y que por lo tanto es un activo que refuerza la imagen, el estatus y, por supuesto, el reconocimiento internacional de Chile. Ahora, para contarles más un poco también sobre las áreas prioritarias que cubre la política exterior feminista de Chile, esta se ha definido con 7 áreas prioritarias. En principio tenemos el área de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, con foco en la igualdad de género. También tenemos la promoción de la erradicación y la eliminación de la violencia de género, el empoderamiento y mayor representación de las mujeres. Por otra parte, también tenemos la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, el área vinculada al comercio y género, el área vinculada a la agenda digital, la ciencia, la tecnología y la innovación, y por supuesto, y es lo que nos interesa en especial en esta charla, es el área de cambio climático. Ahora, bueno, aquí yo puse una foto que es de la COP25, la COP25 que fue la COP en que Chile tuvo la presidencia y en materia de género fue tremendamente importante. Ahí está nuestra ministra del Medio Ambiente de ese entonces, que era Carolina Schmidt. Y sin lugar a dudas, nuestra política exterior feminista en cuanto a cambio climático toma como base lo que se trabajó y los logros de esa COP, la COP25. Ahora ya, para entrar más al tema que a mí me importaba en esta presentación, y para que hablemos un poco de cómo integrar esta política exterior feminista de Chile y la diplomacia climática. Bueno, en este punto, primero que nada, es importante señalar que el cambio climático, y tal como lo mencionó Evelyn, y también, bueno, Carla en su presentación, sabemos que la crisis del cambio climático, si bien afecta a toda la sociedad, es una crisis que impacta de manera más profunda a algunos grupos, incluyendo a mujeres y niñas en toda su diversidad, y por otra parte también sabemos que existen desigualdades históricas estructurales. Existe una baja participación de mujeres en el proceso de la toma de decisiones, el acceso limitado a los bienes, servicios y créditos financieros también, y entre otros factores, por supuesto, aumentaron también la vulnerabilidad de las mujeres y de estos grupos ante el cambio climático. Y por eso, y en este sentido, la PEF de Chile, la Política Exterior Feminista, aboga por la integración y la perspectiva de género en acciones ante el cambio climático y busca lograr materializar políticas efectivas y sustentables en el largo plazo. Ahora, la pregunta acá entonces sería pasar a ver esta pregunta que les puse acá, que es cómo se proyecta entonces una política exterior feminista en las negociaciones climáticas, considerando que en Chile esto es un ejercicio nuevo y que se va a desarrollar durante los próximos años. Entonces, en primer lugar, bueno, hay un punto importante y es que la política exterior feminista de Chile reconoce distintas áreas y distintos niveles de ejecución. Uno de estos niveles de ejecución hace relación con el espacio multilateral. Y vale decir entonces, al ejecutarse en el espacio multilateral, contamos con una premisa de que es que mediante acciones concretas con enfoques feministas a nivel internacional y regional,
es posible fortalecer el multilateralismo y transformar las dinámicas de poder que subyacen a todas las desigualdades de género, impulsando el debate y el avance de esta temática en la agenda global. De ahí que en esto en concreto, el espacio de negociación para la política exterior feminista, la diplomacia climática, sin lugar a dudas, es un espacio de mucha importancia y relevancia para una política exterior feminista, especialmente para la política exterior feminista chilena. En segundo lugar, nuestra política exterior feminista también propone un elemento de visibilización. Y en este sentido, mostrar a la política exterior feminista como un instrumento convocante, como un instrumento dialogante, es un instrumento vivo. Carla también señaló en su presentación que se trata de paradigmas en construcción, y en ese sentido nuestra política exterior feminista también lo reconoce. Es un instrumento vivo que va desarrollándose conforme pasa el tiempo, y por lo tanto da lugar a este diálogo y a la convocatoria, dando alta relevancia al posicionamiento de la agenda de género en el espacio multilateral y regional, para que Chile sea reconocido por tener un activo rol al encabezar instancias que promueven la discusión de las brechas de género y también sobre cómo podemos avanzar hacia la igualdad. Y en tercer lugar, nuestra política exterior feminista propone la transversalización del género en el multilateralismo. Es decir, destacar que todos los temas internacionales poseen de una u otra manera una arista de género sobre la cual es posible avanzar y donde las políticas exteriores feministas pueden aportar. Y en este sentido, y como les voy a enseñar más adelante, este es un tema súper relevante en materia de negociaciones climáticas. Por último, la PEF propone la representación igualitaria de las mujeres en los espacios internacionales, es decir, promover la representación igualitaria en todo nivel jerárquico, evitando focalizar exclusivamente al área de las jefaturas o cargos vinculados a la toma de decisión, y eso también es un elemento vital, porque se suele concentrar en las tomadoras de decisiones cuando se debe extender a los demás cargos. Ahora, pasando a otra pregunta. Yo pienso que en este sentido, y según lo que les he comentado hasta el momento, existen ciertos momentos de impacto de las políticas exteriores feministas en las negociaciones climáticas. Yo creo que un primer momento en este sentido es cómo vamos a las negociaciones, ¿ya? Y en este sentido pienso que corresponde trabajar sobre nuestra representación en las negociaciones, es decir, en primer lugar sobre la composición de nuestras delegaciones, preguntarnos también no solamente sobre el número, sino que también es importante considerar la capacidad de las delegadas que asisten a estas negociaciones. Es necesario que exista una preparación de fondo que sea estratégica y que haya un acompañamiento que permita entonces lograr una representación que sea efectiva y no solamente una cuestión de números. Por otra parte, ya un segundo momento de impacto de las políticas exteriores feministas en las negociaciones es cómo desarrollamos estas negociaciones. Y acá es donde yo quisiera relevar el eje de la transversalización de género de la política exterior feminista que les mencioné hace un momento, porque en lo práctico esto nos obliga a entender cada ítem de agenda, y no solamente el que compete a género como un área donde tenemos que promover los valores de la política exterior feminista. En particular en las negociaciones de cambio climático, este se refiere, por ejemplo, a trasladar a género a las mesas de finanzas, a las mesas de artículo 6, a las mesas que abordan la adaptación, las mesas de mitigación, tecnología, agricultura, pérdidas y daños, Red de Santiago, etc. Esto no es, por supuesto, no es algo nuevo, pero es un desafío constante y es un desafío muy grande cuando la verdad es que no se cuenta con la capacidad técnica y adecuada para hacer del género un eje transversal, cuando tampoco ha habido una coordinación adecuada, y esto generalmente sucede cuando las delegaciones que se presentan a estas instancias multilaterales son pequeñas y no se da abasto técnicamente como para poder cubrir todo y para darle este empuje. Pero esto es un área que se tiene que trabajar sí o sí en materia de política exterior feminista. Y por supuesto, cuando trasladamos estas negociaciones y hablamos del ítem de género propiamente tal, implica desde ya preparar una estrategia y, por supuesto, empezar a trabajar en lo que va a ser el próximo plan de acción de género. Y en
En cuanto ya a un tercer momento, yo pienso que es tremendamente relevante el cómo abordamos los resultados de las negociaciones y cómo aplicamos un enfoque de política exterior feminista con lo que hemos trabajado. En este punto sería apropiado entonces analizar cada decisión, resultado de estas negociaciones, trabajar como Cancillería de manera estratégica y en aquellos puntos relativos a género, apoyando y trabajando en colaboración con los ministerios sectoriales, darles una bajada. Lo que al mismo tiempo es tremendamente relevante porque siendo parte en este caso de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático y del Acuerdo de París, y también de los otros instrumentos relativos a género, esto le permite dar una continuidad a una postura de Estado y por supuesto también permite apoyar y promover iniciativas para fortalecer la arquitectura internacional de género y entonces cumplir con este objetivo que nos plantea la PEF, que es de resguardar los avances que se van alcanzando por la comunidad internacional para las mujeres, las niñas y los adolescentes en toda su diversidad. Bueno, y aquí como pueden ver, yo puse acá un ejemplo, son unos extractos de las decisiones de la COP27 y pueden ver que las referencias de género en realidad están en todas partes. Aquí tengo un extracto de la Red de Santiago, de agricultura, materias relacionadas a los países menos desarrollados. Entonces, se trata efectivamente de un trabajo que tiene que hacerse de forma consciente, de forma planificada y sobre todo de manera estratégica y sistemática. Porque esto, por supuesto, a la vez va a irse retroalimentando y se va a poder ir generando también más espacios de acción e incidencia para seguir abordando más asuntos de género. Y bueno, ya para ir finalizando y llamando a unas reflexiones finales, yo creo que la pregunta que al menos me surge a mí y que quizás podemos discutir es si desde la perspectiva de las negociaciones internacionales hace alguna diferencia tener una política exterior feminista o no. Como mencioné, para Chile esto es un trabajo en progreso, hay mucho que hacer, hay muchos lineamientos que establecer y evaluar en la medida en que estos se vayan desarrollando y por supuesto en la medida que se vayan aplicando, pero lo importante es considerar que en materia de cambio climático y desde el punto de vista del trabajo que se desarrolla en las negociaciones, contar con una política exterior feminista sin lugar a dudas otorga un soporte clave. Hay que recordar en este punto que la diplomacia climática es diplomacia de género. Es decir, que el cambio climático, esto lo hemos escuchado muchas veces, pero es la verdad, no se puede abordar sin considerar la perspectiva de género. Y entonces, en este sentido, se puede avanzar mucho. En Chile nos esforzamos por ser ambiciosos en materia climática y esperamos poder desplegar también esa misma ambición en lo que concierne a género. Para dejar unos desafíos sobre la mesa, y de acuerdo a lo que les he estado contando en esta presentación, yo creo que el desafío más complejo es la transversalización y también el desarrollo de capacidades, porque siempre los recursos suelen ser escasos para preparar las negociaciones, para preparar a las negociadoras de género, y creo que esto es un desafío persistente, permanente, y que siempre en terreno, en las negociaciones, sale a flote. Y ya para abordar unas recomendaciones, me parece que lo primero sería, por supuesto, contar con expertos de género que acompañen y hagan un trabajo para incorporar el género a los distintos ítems de agenda a propósito de la transversalización. Y esto es algo que otros países que cuentan con política exterior feminista se esfuerzan por hacer. Y por ejemplo, estoy hablando de la experiencia europea, en particular lo que pasa en la política exterior feminista de Países Bajos, que también es muy nueva, pero que sí han trabajado este enfoque de trabajar con expertos y de llevarlos y trabajar género en cada uno de los ítems de agenda. Y también en este punto me parece que el compartir experiencias de otros países que también han desarrollado y han dado pasos en materias de la política exterior feminista es siempre bienvenido. Y también conocer de los países que tuvieron política exterior feminista. Me imagino y sé que todas acá conocen el caso, todas y todos conocen el caso de Suecia, que tuvo una política exterior feminista, pero hubo un cambio de gobierno y terminó la política exterior feminista. Entonces también es conveniente analizar todos los casos y aprender
Y finalmente, me parece que un punto tremendamente importante es siempre tomar decisiones basadas en la ciencia, y este es un punto que también tiene que aplicarse en materia de género. Los temas de género no son antojadizos, existen cifras, existen formas de medir, y yo creo que el enfoque científico en materia de género es crucial para lograr establecer una estructura que sea sólida, que perdure y que se pueda materializar como una política de Estado. Y bueno, con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias a todas y todos por estar acá, y agradecimientos especiales a mis colegas Francisca Acevedo y Emilio Rojas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, por traernos todos estos aportes desde la concepción de la política exterior feminista. Tenemos abierta la posibilidad de participación a partir de este momento. Tenemos un solo comentario de la compañera María del Carmen Tánchez, que nos dice que excelentes aportes y muchas gracias. Si hay alguna otra persona que quiere participar, puede levantar la mano por la aplicación o enviarlo por el chat. Me parece que las compañeras han sido tan contundentes que dejaron a todo el mundo mudo. Creo que ha sido una mesa muy importante para reflexionar sobre cómo estamos, el futuro que nos espera y qué podemos hacer para cambiarlo. Y creo que ahí las mujeres tenemos muchas cosas para decir y muchas cosas para hacer por delante. Entonces, si no hay más intervenciones, no sé si alguna de las panelistas quiere agregar algo, le damos unos minutitos. Hagamos una ronda final. En el mismo orden que hablaron, Carla, unos comentarios finales. Acá hay, a ver, hay algo en el chat, perdón. Ya, muchas gracias. Felicitaciones, excelentes felicitaciones, o sea, son todas felicitaciones lo que nos llega, chicas. Carla, por favor. Muchas gracias. Bueno, nada más quiero primero agradecer a Silvia, Danilo, a María del Carmen, la Universidad de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, que apoyaron en esta organización, y bueno, Silvia moderando, muchas gracias. A las panelistas Lorena y Evelyn, un poco contarles cómo fue que nosotros conseguimos la mesa, partiendo de, me gustó mucho el aporte que dijo Evelyn, construir desde abajo hacia arriba. Entonces, la idea es presentar el caso que Evelyn habló sobre cómo de los extractivismos y esta lucha de las mujeres por la tierra, el cuerpo y la sanación, cómo partes, cómo incluyes esas visiones, a después de lo que se traduce, que dice Lorena, allá en el cambio multilateral donde estás negociando, ¿no? Ese yo creo que es el gran desafío que nos queda ahora, el gran desafío que tiene Chile y todos los otros países que aspiramos y quisiéramos tener una política exterior feminista, es decir, cómo en esas negociaciones donde Lorena Pérez seguramente está, cómo incorpora estos aportes, por ejemplo, desde la localidad, desde lo que Evelyn vive o visto desde el extractivismo en El Salvador, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? Entiendo que ahorita no se puede, estamos repensando qué sociedad queremos, qué modelo económico, pero yo creo que es importante plantearse y decir las cosas tienen que transformarse y cambiar, y eso se puede hacer poco a poco, y podemos partir por ciertas cosas, y primero sería incluyendo las voces, ¿verdad?, de quienes están en las comunidades, incluyendo las voces de todas esas ambientalistas, ¿verdad?, que han sido asesinadas. Y también me parece excelente que en Chile hayan tomado este desafío, y sobre todo lo que nos expones del compromiso que tienen de la transversalización, y en ese sentido que incluyan las voces, ¿no? Me imagino qué dicen los movimientos ecofeministas en Chile, cómo podrían incorporar en esas negociaciones, ¿no? Cómo podrían ir ellos ser parte de las delegaciones. Yo sé que es muy complejo porque es, bueno, en mi caso que yo estuve como diplomática, cuando hay este tipo de delegaciones, finalmente son delegaciones tan pequeñas
que cuando viene Estados Unidos, que tiene 3 negociadores por párrafo, y tú tienes a una persona para toda la resolución. Entonces ahí también hay desigualdad, ahí también hay asimetrías, ¿verdad? No es lo mismo hablar de política exterior desde un país subdesarrollado, ¿no? Dependentista, que depende, ¿no? De otros países, que hablar desde política exterior feminista desde un país rico. Bueno, esos serían mis aportes para animar un poco el debate. Gracias. A ver, y ahora sí llegaron algunos comentarios, ¿verdad? De Danilo Ramírez, felicitaciones, excelentes ponencias y moderadora. De Carmen Yolanda López de Guatemala, felicitaciones, excelentes ponencias. ¿Cómo podemos hacer para que se implemente una política exterior feminista en nuestros países con los retos de cambios gubernamentales y corrupción? Las voy a leer todas por si salen más preguntas. De Flor Díaz, que nos dice: felicitaciones a las panelistas y la moderadora, son reflexiones muy actuales, temas candentes sobre las cuales tenemos que profundizar y tomar posición. De Sonia Cabal, gracias por compartir, excelentes participaciones. De Flor Díaz otra vez, sus reflexiones han sido muy útiles para ello. Muchas gracias, Flor María Díaz de Colombia. De Marta Tax, buenas tardes, muchas gracias a las ponentes por las diferentes perspectivas. Mi comentario va en relación a que es importante considerar los desafíos locales para escuchar a las mujeres desde sus realidades y cómo se transforman en acciones y estrategias que se incorporan a las políticas. Entonces, tal vez si podemos, aprovechando este ratito que nos queda, si Evelyn pudiera ayudarnos con alguna de estas preguntas, y Lorena también, y le damos al final a Carla por si tiene algún aporte más. Evelyn, por favor. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Me parece que son bien importantes y quizás voy a empezar desde los últimos comentarios que hablaban sobre los retos para avanzar, ¿verdad? En normativas institucionales, en negociaciones internacionales, en este contexto que tenemos de gobiernos autoritarios en Centroamérica y de corrupción, ¿verdad? Yo creo que se planteó una pregunta bien importante porque los desafíos que estamos viviendo, ¿verdad? Actualmente en estos contextos, y en mi presentación quise hacer alusión también porque de repente lo que sucede en Centroamérica, ¿verdad? No, no se conoce mucho. Y pienso que qué margen, ¿verdad? Qué margen existe, cómo pensar también la democracia en estos contextos que tenemos en Centroamérica de gobiernos autoritarios, que el cambio climático, ¿verdad? Todo este tema, como mencionaba también, no se coloca como prioridad, lastimosamente, en las políticas económicas. Sino que se le da prioridad, por ejemplo, al sector de la seguridad, ¿verdad? Al aumento de presupuestos en la militarización, eh, o se destinan más recursos, por ejemplo, al tema del pago de la deuda externa, que también es un problema bien estructural, pero todo lo que va relacionado, todo lo que se podría hacer, por ejemplo, en El Salvador ya tenemos bastante años de que se logre en la Constitución de la República la ratificación del artículo 69, donde ahí se estipula, ¿verdad?, que el agua y la alimentación como derechos humanos. Lastimosamente no se ha logrado ratificar ese artículo de la Constitución, y eso sería bien importante para que de la Constitución se derivaran que lográramos tener una ley de soberanía alimentaria, una ley del agua con un enfoque de cuenca y desde las propuestas que hacen las juntas de agua, donde no sea el interés privado el que prevalezca en estas discusiones, y si lo llevamos más al plano internacional, que haya representatividad de las voces
¿verdad? Que están en los territorios, coincido totalmente que ese es un reto bien importante, porque conocen de cerca sus realidades, en sus propios cuerpos, ¿verdad? Las afectaciones del cambio climático que, como ya se ha mencionado en la mesa, no es producto de, no es por orden espontáneo que hemos llegado a esta situación, sino que son factores históricos, sociales, de poder y que por lo tanto, cómo construir, ¿verdad? Esa solidaridad transnacional, la globalización desde abajo, que también influya dentro de esas discusiones que se plantean desde los organismos internacionales, donde no, donde realmente se tomen en cuenta y también, también que estos temas defensa del cambio climático, perdón, eh, para mitigar el cambio climático, todo el tema ecológico, no sea un asunto solo de ciertos sectores, sino que también sea algo transversal de todos los movimientos sociales, ¿verdad? Del movimiento feminista, los sindicatos, donde los movimientos campesinos, de jóvenes, en lo urbano y en lo rural, se asuma como prioridad, ¿verdad? Porque es la vida la que está en juego en última instancia. Muchas gracias. Gracias. Lorena. Gracias, Silvia. Bueno, yo pienso que Evelyn dio una respuesta muy completa. También respondió sin darse cuenta de eso Carla con sus comentarios iniciales. Pero yo creo que es importante tomar también, y refiriéndome al desafío de escuchar a las mujeres desde sus realidades y cómo se transforman en acciones y estrategias, yo creo que eso también es parte de un ejercicio de bajar la política exterior feminista a los territorios y a las comunidades locales. Y esto se hace con un trabajo fuerte que en el caso yo lo proyecto desde las negociaciones y del trabajo que hacemos de Cancillería. Es un trabajo que se lleva a cabo de forma colaborativa con los ministerios sectoriales. En el caso de Chile, se trabaja muy de cerca, a la par en realidad, con el Ministerio de Medio Ambiente en esta materia. Ellos también nos acompañan en las negociaciones y ellos hacen un trabajo de bajar estos instrumentos a los territorios y a las comunidades locales. Se trabaja con las mujeres, se han hecho muchos esfuerzos por hacer mesas de cambio climático y género todos los meses para abordar las situaciones locales. Y en cuanto a la representatividad en las mismas negociaciones, claro que eso ya es más difícil, ¿cierto? Pero no es algo que esté fuera, existen las distintas constituencies en lo que son las negociaciones de cambio climático, donde van grupos de representación de mujeres, de jóvenes, tayango, bingos, etc. Entonces hay mucho, y eso sí se da. Yo pienso que las COPs particularmente son espacios muy transversales y son espacios muy horizontales, donde se encuentran todos los actores y siempre se recoge, por supuesto, las perspectivas de los demás. Yo creo que es un trabajo en el que hay que, por supuesto, seguir profundizando y se mantiene como un desafío constante. Hay que acordarse del Acuerdo de París y del enfoque bottom-up, ¿cierto? Partimos de abajo hacia arriba. Yo creo que eso es algo que nunca se puede dejar de lado. Excelente, Lorena, muchísimas gracias. No sé si, Carla, ¿te interesa decir algo con respecto a las preguntas? Nada más, un par de comentarios rápidos. Creo que es importante las redes, este esfuerzo que se hace desde la cátedra del instituto va en esa dirección, hacer redes con la sociedad civil, academia, no solo entre Centroamérica, sino también con países hermanos de Sudamérica, ¿verdad? La solidaridad entre países, sobre todo con estas tendencias que están de populismos y cuestionamientos de la democracia, ¿no? Que la sociedad está diciendo prefiero más autocracia o dictadura con tal de que me resuelvan los problemas en vez de más democracia. Bueno,
hay un montón de cuestionamientos de la democracia. Yo creo que tenemos que luchar por la democracia participativa, ¿verdad? Tenemos que seguir en ese esfuerzo y yo creo que debe ser parte de la agenda de género transversal, también el tema climático. Por último, recursos. Necesitamos recursos para todas estas cosas que soñamos. Este año fue la Cumbre del Agua en Naciones Unidas. Ahí hay recursos, ahí parece que hay interés del capital, ahí está el poder ahora, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar presentes, ahí tiene que estar presente todos estos gobiernos que tienen política exterior feminista y tener el tema de género. Y también capacitación, yo creo que al cuerpo diplomático algo un poco más puntual, porque no todo el cuerpo diplomático está afuera, conoce la realidad de las mujeres de su propio país, ¿no? A veces estás tanto tiempo afuera que no la conoces. Entonces yo creo capacitación, conexión, redes y sobre todo invitarlos, ¿verdad?, a continuar con este esfuerzo, a seguir siendo parte de este diálogo y discusión de la construcción de una política exterior feminista con tintes también centroamericanos, con tintes latinoamericanos. Gracias. Entonces solo me queda a mí agradecer a todas las panelistas, agradecer a quienes nos han acompañado, a quienes han planteado sus inquietudes, y por supuesto al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile por haber facilitado este espacio de crecimiento para todos y todas nosotras. Muchísimas gracias y buenas noches, y nos vemos de hoy en 8 con nuestro siguiente panel. Muchas gracias.